Bienvenidos Board Masters al tercer video de Toti Board Master, tu canal, el mejor canal de reviews de juegos de mesa. Yo soy Norton y en esta ocasión te traigo una joyita. Y yo sé, siempre hablo de joyitas, pero no esperes menos en el canal. Se trata de Ingenious, creado por Rainer Knizia en el 2004 y publicado por Fantasy Flight Games, entre otras compañías. Este juego fue finalista al Juego del Año del máximo galardón europeo, en este caso alemán, Spiel des Jahres. Disculpen, la verdad mi alemán no es muy bueno. A pesar de lo sencillo que se ve y los pocos componentes que tiene, créeme, es un verdadero juegazo. ¿Qué tal? Se puede de 1 a 4 jugadores, de 10 años en adelante. Sus partidas duran aproximadamente unos 45 minutos, pero hey, ¿para qué te sigo platicando? Mejor vamos a ver los componentes y cómo se juega. Los componentes del juego son un tablero fundamental para jugar, 120 fichas correspondientes a los 6 colores, una base donde estaremos poniendo nuestras fichas, nuestro tracker o marcador del 0 al 18 donde llevaremos el registro por color de los puntos que hagamos, y por último la bolsa de donde estaremos sacando las fichas. Ok, pasemos a la jugabilidad. Como puedes ver, este es el armado del juego, es realmente muy sencillo. La persona que inicia el juego será el jugador más joven, poniendo alguna ficha en alguno de los 6 colores. Después de su primer turno, ya no hay ninguna restricción y puede poner donde guste. Es decir, podría poner en el centro, lo cual no tiene mucha lógica porque no sumaría puntos, pero es posible. En este ejemplo, para que sea gráfico, este jugador tomará un amarillo y un morado, los cuales decide poner de esta manera, sumando color con color, sin contar el tile que ponemos, nos da un punto, el cual estaremos avanzando en nuestro tracker de esta manera. Antes de que finalice su turno, agarra una nueva ficha para siempre tener 6. En la mayoría, si no es que en casi todos los juegos, la manera de jugar siempre es en centillo de manecillas. Pero para efectos prácticos, supongamos que es turno de este jugador. Él tiene un doble rojo. Decide ponerlo aquí. Por lo tanto, estará sumando en línea recta un punto aquí con este y un punto aquí con este. Líneas rectas. Por lo tanto, este jugador sumará 2 rojos, tomará ficha y en ese momento habrá terminado su turno. Por último, y para que quede bien claro cómo se sumarían puntos en una ronda avanzada, este jugador decide tomar esta ficha, ya que hay amarillo y hay morado. Él decide ponerla de esta manera. La sumatoria sería la siguiente. Sería un punto, porque recordemos, no cuenta la pieza que ponemos, sino el match que hacemos. En este caso, él sumaría un punto aquí y adicional sumaría 1, 2, lo que nos da un total de 3 amarillos. ¿Por qué? Porque va en líneas rectas, es decir, no hay ninguna línea recta que toque este ni este. Tendría 3 puntos amarillos y de este lado tendría 1, 2 morados, ya que el que pusimos no cuenta. Estaría avanzando 3 puntos para llegar al 4 y estaría avanzando 2 puntos morados. Básicamente eso es como se suma puntos. No olvidar agarrar pieza y volver a acomodar.
Básicamente, el juego continuará hasta que no haya más espacio en el tablero y la persona que tenga mayor puntaje, pero a la vez menor puntaje, y déjenme explicarles, es muy sencillo. La persona que llegue con todos sus colores al número 18 será declarado ganador. Pero si nadie lo logra, entonces se tomará el número más bajo y ese será el score final. Me explico. Si este jugador tiene todos los colores en 18, pero uno lo tiene en 4, en 7, en 10, en el número que sea, ese será su score final. Por eso es Ingenious, un juego en donde hay que saber cómo ir combinando los colores, cómo ir manejando las variantes. Adicional, me permito comentarles, en caso que hubiera un color que no les saliera y que realmente necesitan, pueden en su turno mostrar la mano al resto de los jugadores y enviar todas las fichas a la bolsa agarrando un nuevo set de 6. Cabe aclarar, esto solo se puede hacer una vez por turno. Y ahora estamos listos para un ejemplo práctico. Ok, estamos listos para este inicio de partida. 3 jugadores. Haremos de cuenta que esta corresponde a este jugador, esta corresponde a este jugador, esta corresponde a este jugador. De igual manera, 1, 2, 3. Será un ejemplo muy práctico. Puse aquí los tableros para que vean cómo se sumará puntos. Empezando por este jugador. Él tiene amarillo, azul. Decide ponerlo de esta manera. Sumará un punto amarillo. Este jugador tiene 2 morados. Decide ponerlos de esta manera. Sumará 1 y 1. Serán 2 morados. Por último, este jugador tiene rojo, verde. Decide ponerlo de esta manera. Sumará un verde. Siguiente ronda. Este jugador tiene un azul, verde. Él decide ponerlo de esta manera y sumará de igual manera un verde. Se avanza un verde. Este jugador tiene naranja, azul. Decide ponerlo de esta manera. Estará sumando un azul. Este jugador tiene morado, verde. Decide ponerlo de esta manera y sumará 1, 2 morados. De esta manera el juego continuará, pero vamos a ver una ronda más avanzada. Ok, Board Masters, nos encontramos en una ronda más avanzada del juego. Vamos a suponer que amarillo corresponde a este color, azul verde corresponde a este color y morado azul corresponde a este color. En su turno, él decide poner el amarillo para maximizar su turno y tiene 2 opciones. Puede ponerla aquí, o puede ponerla acá, o puede ponerla acá. Evidentemente aquí solo juntaría un punto, lo cual es muy poco. Puede ponerla acá, de modo que juntaría 1, 2, 3. Y con este, 4, 5. O puede ponerla acá y sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, se quedará con esta. Estará sumando 6 puntos más, llegando así al 10. Pasando con este jugador, él tiene azul, verde. Él decide ponerla, necesita verde, no hay mucho verde, hay que maximizar esas opciones, planear con anticipación qué colores están escasos, si es que vale la pena, si es mejor esperarse. Él decide, puede utilizar el verde aquí para juntar 2 verdes, o puede juntar este aquí para poner 2 verdes, pero él decide que tal vez va a juntar más con azul. Entonces decide ponerla de esta manera, en donde de igual manera podría tener 2 azules, un azul, o de esta manera 1, 2, 3 azules
él decide que eso será lo correcto, estará avanzando 3 azules. Por último tenemos este jugador azul morado. Entonces él decide maximizar el morado puede ponerlo de esta manera, juntaría un azul y 2 morados. Pero él decide que quiere más morado. Entonces puede poner esta pieza de esta manera y juntar 1, 2, 3, 4 morados y adicional esta línea serían 5 morados, que es lo que estará haciendo. Y avanzará 5 morados. Como puedes ver, esto es Ingenious. Continuará la partida, la ronda, hasta que alguien llegue a los 18 puntos con todos los colores o simplemente no haya más espacio para poner fichas. En ese momento terminará la partida y ganará la persona que, por así decirlo, tenga el número más alto en caso que alguien no llegue a los 18 puntos. Espero te haya gustado. Esto es Ingenious. Como puedes ver, es realmente sencillo, fácil, dinámico. Sí involucra cierta estrategia para ver cómo te vas a agilizar y cómo vas a generar el mayor número de colores. Espero te haya gustado. En mi escala de qué tan buen juego es, yo le doy un 7.5. Debido a que no hay muchas opciones de juego, básicamente es estrategia y planeación. Personalmente prefiero juegos con una amplia variedad de opciones. Pero hey, no significa que no sea muy buen juego. La magia de Ingenious está en su simplicidad y su mecánica. Por otro lado, en el grado de dificultad, yo le doy un 3, ya que es muy fácil de aprender, enseñar, es ideal para todo tipo de público, desde novatos hasta veteranos. La idea del juego se entiende rápidamente. Y con esto nuevamente hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado y lo más importante es que ahora ya conoces y sabes jugar Ingenious. Por favor, déjame tus comentarios, los cuales son muy importantes para mí. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido que estaré subiendo semanalmente. Puedes seguirme en redes sociales, TikTok, TotiBoard, Instagram, TotiBoardMaster, y recuerda, un verdadero Boardmaster no es aquel que solo gana juegos, es aquel que aprende, enseña, convive, pero sobre todo se divierte y ríe. Nos vemos en un próximo episodio.